Pasa a vos, hermanos. Sean bienvenidos en esta transmisión, en este servicio a nuestro Dios que queremos levantar a Él. Y bueno, hermanos, vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Yo le invito a que le alabe, ponga sus cargas en el Señor. Y dice el Salmo 146, versículo 1 y 2, dice: alaba, alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Amén, hermanos. Esa es la razón de nuestro existir: alabar y adorar a nuestro Dios en todo tiempo, hermanos, porque todo tiempo Él es Dios y todo tiempo Él es bueno, Él es fiel. Vamos a alabarle, vamos a declarar que Él tome el lugar sobre esta hora, hermanos, que Él tome el lugar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pero antes vamos a iniciar con una oración de presentación a cargo de nuestro hermano obrero y pastor, nuestro hermano Ricardo Ramos Zamacona. Vamos a recibirlo. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Los invito a que hagamos esta oración, hermanos, con toda reverencia para el culto de esta tarde. Que el Señor bendiga lo que ya tiene preparado de cada uno de sus siervos y sus siervas, hermanos. Los invito ahora. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, tú eres muy amado, Señor. Te pedimos en esta tarde, Padre Santo Dios, que derrames bendición sobre cada uno de tus siervos, que lo que tú ya tienes preparado, Padre, para que podamos ser enseñados, guiados, que tu Espíritu Santo Dios nos ayude, Padre. Bendice a los que serán expositores en este momento, Padre, de alabanza, de predicación, y que seamos, Padre Santo, conforme a tu buena voluntad. Bendice a tus iglesias, Padre, en ese Espíritu 11, y a cada uno de los que dirigen, Padre. Te pedimos, pues, Padre Santo, estas cosas y te lo imploramos en el nombre único y perfecto del Hijo de nuestro Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios. Para que vengas a reinar.
júbilo y con gozo a nuestro Dios en esta hora. Vamos a gozarnos en su presencia, hermanos. En la libertad, en la presencia del Señor hay libertad y hay plenitud de gozo. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor.
es el único Dios y Él viene pronto. Vamos a declarar que viene nuestro Rey.
los siglos, hermanos. Él es el Rey de nuestra vida, de nuestro corazón. Él es el Dios de lo imposible. Sobre
José Fernando Barrera, hermanos. Espero que este momento sea de edificación, hermanos. Vamos así a orar en esta hora por la palabra, hermanos. A cargo de nuestro hermano diácono Maximino González Mejía. Vamos a recibirlo, hermanos, en esta hora y nos va a llevar en oración. El Señor les bendiga y paz a ustedes. Paz a vosotros, amados hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y así reverentemente oraremos a Dios. Bendito y poderoso Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque digno eres tú de recibir toda honra y toda gloria, toda majestad a ti. Ahora, después de haberte entonado estas alabanzas, que es nuestro deseo hayan sido de tu agrado, vamos a disponernos a escucharte, Señor, a escuchar tu palabra en labios de nuestro hermano diácono Fernando Barrera García. Te pedimos que lo bendigas, lo ilumines, lo unjas con tu Santo Espíritu y así hable no solamente a nuestros oídos, no solamente a nuestra mente, sino también llegue a nuestro corazón. Te lo imploramos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amada Iglesia de Jesucristo, paz a ustedes, mis hermanos. En esta tarde de este día de reposo en el cual Dios nos ha dado la oportunidad de poder glorificarlo, de poder alabarlo. Sabemos que toda la gloria y toda la honra es de nuestro Dios. Me complace en poder compartir con ustedes, mis hermanos, la palabra del Señor. Su servidor, el diácono y pastor José Fernando Barrera García. En esta tarde me da gusto saludar a toda la iglesia de nuestro estado y en cada localidad que podamos alabar y glorificar y escuchar el mensaje santo de la palabra que tiene nuestro Dios para su pueblo. Es un honor para mí otra vez estar ante ustedes y poder decirles, mis hermanos, que a través de los tiempos nuestro Dios, ¿verdad? A través de los tiempos para el hombre, porque Dios no es un Dios de tiempos, es un Dios eterno. Y los tiempos, hermanos, Dios los ha testimoniado para los hombres, los ha dado para los hombres, para que a través de estos tiempos, tiempos buenos, tiempos agradables, tiempos malos, tiempos en el cual el hombre ha venido de una u otra manera caminando en este mundo, en este tiempo que Dios ha abierto en la eternidad. Hoy podamos nosotros saber que hay un Dios todopoderoso y saber que ese Dios todopoderoso nos ama a todos aquellos que por igual se allegan a Él, ¿verdad? En cualquier condición, en cualquier situación de su vida, y poder darle la oportunidad a esas gentes de poder Él, hermanos, darle la salvación a través de su Hijo amado Jesucristo. Hoy vamos a ver un tema que para mí es un tema en este momento de actualidad muy importante, en el cual creo yo la iglesia, hermanos, debe permanecer. La iglesia debe tener un propósito de permanencia, no tan solo de un tiempo, sino de todos los tiempos hasta llegar a la eternidad con nuestro Dios. Por eso en esta tarde el tema que vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Que vamos todos a escuchar, hermanos, y que a mí me complace en exponer a la iglesia de Cristo, se llama una iglesia que permanece. Una iglesia, una congregación, ¿verdad? Una iglesia, hermanos, que permanece. En Mateo capítulo 16, verso 17 y verso 19 dice de esta manera: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres tú, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces aquí vemos, hermanos, como una plática de nuestro Señor Jesucristo con el apóstol Pedro, y en la cual están discutiendo algo muy importante, porque las gentes decían, ¿verdad?, que Jesucristo era un gran profeta, era un gran rabí, un gran maestro. Muchos de hecho le decían maestro, rabí, ¿verdad? Y muchos hermanos no conocían realmente que Jesucristo venía como el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios, era el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Primero el Mesías porque es un enviado, ¿verdad? Y el Cristo porque fue ungido, y Salvador porque a través, hermanos, de que Él, hermanos, impartió como predicador, como profeta la palabra de Dios, trayendo el reino de los cielos y testimoniando a todas las gentes, ¿verdad? Entonces Él, después de eso, hermanos, se convirtió en el Salvador del mundo. Hizo, ¿verdad?, realmente ese propósito cuando el ángel le dijo a María que Él sería el Salvador y que su nombre se debería llamar Jesús, porque es lo que significa, ¿verdad? Él se convirtió en la cruz del Calvario el Salvador del mundo. Él, si hubiera hecho una obra bonita, si Jesucristo hubiera predicado hermosamente la palabra, si hubiera sanado únicamente a paralíticos, a leprosos, abierto la vista a los ciegos, a la vista a los ciegos, el oído a los sordos, levantando, ¿verdad?, a los muertos. Pero si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, la obra de Jesucristo hubiera quedado trunca. No se hubiera convertido, hermanos, el propósito de Dios en una realidad si Él no hubiera muerto, ¿verdad?, colgado, herido, maltratado en la cruz del Calvario. Jesús desde el cielo y al llegar a la tierra tenía un propósito, hermanos, que fue dado por el Padre. Y Él lo dijo después: así como tú, Padre, y yo somos uno, también con ellos seamos uno los dos, ¿verdad? Entonces Jesucristo y el Padre son uno. El que adora al Padre adora al Hijo, el que adora al Hijo adora al Padre. Pero el propósito no tan solo era de ellos. El propósito, hermanos, es que ellos pudieran ser, ¿verdad?, él un cuerpo, hermanos, un solo cuerpo, con la iglesia que Dios iba a traerle. Y que ese cuerpo, hermanos, al llegar a esta tierra, ese propósito, hacer un solo cuerpo con todos los que creyeran en Él, hermanos, pudieran realmente tener, hermanos, llevar a cabo, hermanos, la encomienda de nuestro Dios, ¿verdad? La iglesia no se llama iglesia de Cristo como el Hijo, no se llama iglesia de los apóstoles, no se llama iglesia del reino venidero, hermanos, que bien podría ser así por lo que llevamos a cabo nosotros. Pero la iglesia tiene un nombre, hermanos, de lo más alto. Dios tomó, hermanos, ese título precioso de Dios precisamente para colocarlo en su iglesia, en su congregación, y que la congregación se llamara iglesia de Dios, iglesia del Padre, iglesia, hermanos, del Rey eterno. Y a través de esto nosotros, hermanos, y Jesucristo llevando a cabo la obra encomendado por el Padre, hermanos, ese cuerpo, hermanos, se fundiera, ¿verdad?, con el cuerpo de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:18 de esta manera. ¿Por qué estamos dando este tema? ¿Cuál es el propósito de dar un tema? Que la iglesia, usted ya ha oído esto, pero que a través de los tiempos nosotros podamos entender, hermanos, que la iglesia debe permanecer. La iglesia debe de estar desde el inicio, hermanos, hasta que venga no tan solo el reino milenial, sino que se cumpla también, hermanos, el reino eternal. Cuando Jesucristo les dijo, nuestro Señor Jesús, a la iglesia que ya no iba a tomar más del jugo de la vid hasta que se sentara con los 12 y con todos los que vamos a entrar a esa salvación eterna, lo iba a tomar en el reino, hermanos, de su Padre. Él exaltó siempre la grandeza de su Padre.
Él exaltó, mis hermanos, ¿verdad? Todo el poderío, toda la majestad, hermanos, y todo lo que nosotros realmente sabemos y conocemos del Padre, la eternidad, el imperio, hermanos, todo lo exaltó. Y la iglesia por eso lleva el nombre de iglesia de Dios o iglesia de su Padre. Dice Colosenses 1:18 de esta manera: y Él es la cabeza del cuerpo. Decíamos, ¿verdad?, que el cuerpo ya sabemos quién es, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primado, la preeminencia, el primer lugar, exaltado sobre todas las cosas, dice Colosenses, exaltado a lo sumo, igualándose al Padre, hermanos, el Padre igualándolo a Él. En Hebreos capítulo 1 vemos como el Padre dice, más del Hijo dice: tu reino, oh Dios, de eternidad a eternidad. El Padre exalta a su Hijo, pero el Padre, hermanos, ¿verdad?, acomoda las cosas en la tierra, hermanos, para poder exaltarlo a Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, dice allí Colosenses 1:18. Él es la cabeza, ¿verdad?, del cuerpo, que es ¿quién? Que es la iglesia de Dios, la iglesia ganada por la sangre de Cristo, mis hermanos. Él es la cabeza de ese cuerpo a la cual usted pertenece. Gloria a Dios por esto. A la cual yo pertenezco, a la cual todos los que invocan, ¿verdad?, y creen, hermanos, que Jesucristo es el Señor, hermanos, en toda la tierra, podemos decir que somos el cuerpo de Jesucristo, y Él es nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces nosotros conformamos el cuerpo de ese novio, hermanos, que algún día se va a unir con esa esposa que venga desde el cielo, y a través de nosotros poder entender que esto, nosotros, hermanos, somos parte integral, hermanos, del cuerpo, el cual es la iglesia ganada por la sangre de Jesucristo. Y Jesucristo es el comandante, es el capitán, es el que, hermanos, ha dado las órdenes, es el que piensa, hermanos, hacia la eternidad, llevar a la iglesia, porque Él es la cabeza. Sí, Dios formó la iglesia para que permanezca, mis hermanos. Dios no formó una iglesia para que en el primer siglo, a través de una persecución que se levantó, la iglesia pudiera ser exterminada. A través de los tiempos la iglesia fue perseguida, fue humillada. Apocalipsis dice, hermanos, ¿verdad?, que esta iglesia levantó, hermanos, el vuelo y se escondió por un tiempo, hermanos, un tiempo razonable en la cual Dios tenía, hermanos, ¿verdad?, que protegerla y poder, hermanos, amortiguar las cuestiones de los embates del diablo. Pero la iglesia, hermanos, resurgió. La iglesia resurgió para que pudiéramos nosotros, hermanos, ser parte de ese cuerpo. Dios formó a la iglesia con el propósito de una permanencia, hermanos, no de un tiempo ni de 7 tiempos, sino, hermanos, realmente la eternidad para nosotros, así como quería nuestro Dios la eternidad para Adán. Y Adán falló, y dice, hermanos, el libro de Romanos, que así como en Adán todos mueren, hermanos, en Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, hermanos, todos somos vivificados para gloria de Dios, hermanos, y para la eternidad, que podamos estar con Él. Dios formó la iglesia con ese propósito de permanencia. Sí, por eso lleva su nombre, porque Dios es eterno, hermanos, y lo que Dios tiene como potestad sobre ellos, y de la cual es dueño Él, la iglesia, hermanos, la iglesia no puede morir por eso, porque tiene el santísimo nombre, hermanos, de un Dios eterno. Entonces la iglesia, hermanos, sufriendo en este tiempo lo que ha sufrido la iglesia, persecuciones, martirio, hermanos, desde los apóstoles hasta este momento en el mundo entero, hermanos, la iglesia tiene que pasar por esto. Pero hermanos, la congregación de nuestro Dios, el cuerpo de Cristo, hermanos, fue diseñado para la eternidad. Y lo que es de Dios, hermanos, lo que es de Dios permanece para siempre, dice su palabra, en su Hijo, hermanos. Hebreos capítulo 7, verso 24, dice de esta manera: está hablando
aquí, mis hermanos, el escritor del sacerdocio de Melquisedec. Y hay una parte que dice de esta manera: mas hablando del sacerdote eterno, mas ¿sí? Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Mas hablando del Hijo, hablando, hermanos, del que trajo el reino de Dios a nosotros y nos los dio a conocer, hablando, hermanos, del que formó la iglesia de Dios, ¿verdad? Y los apóstoles, hermanos, a través de los tiempos así la conocieron, como iglesia de Dios. Dice el apóstol Pablo: a la iglesia de Dios que está en Corintios, a la iglesia de Dios que está en Galacia, a la iglesia de Dios que está en Tesalónica, en Filipos, hermanos, donde quiera que la iglesia ahora en este tiempo, en México, hermanos, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, a la iglesia de Dios. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que formó la iglesia, si su sacerdocio es inmutable, de acuerdo al sacerdocio y eterno, de acuerdo al sacerdocio de ese sacerdote, hermanos, que no supieron ni de dónde vino, ni a dónde fue, ni conocieron su genealogía, ese sacerdote, hermanos, de acuerdo al orden de Melquisedec, hermanos, ese es el sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo, quien formó, quien juntó la iglesia, hermanos, y se le dio ese nombre de su Padre. Como cuerpo de Cristo, debemos nosotros, mis hermanos, contribuir. Como cuerpo de Jesucristo, siendo Él la cabeza y dando prioridades en nosotros como iglesia. Él mandó, hermanos, muchas cosas para su iglesia, ¿verdad? Él mandó muchas cosas para su iglesia. Hubo ordenanzas para su iglesia. Dice la palabra de Dios, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo aquel que me quiera seguir tiene que negarse a sí mismo y seguirme. Un día un hombre le dijo: Señor, yo te quiero seguir. Y él le dijo: mira, qué bueno que me quieras seguir, pero tengo que decirte algo. No te vayas a desanimar por eso, o tú sopesa la situación. El Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza, ¿sí? No tiene un nido como las aves, ni una cueva como las zorras. Él no tiene a dónde. El Hijo del Hombre fue puesto para cumplir una misión. Si tú quieres seguirme en esa condición, bien puedes seguirme. Ahora en este tiempo nosotros nos toca seguir a Jesucristo, nos toca seguir al Maestro, nos toca seguir al Hijo de Dios, hermanos, y formar un cuerpo, ¿verdad? Formar una iglesia, una congregación que es el cuerpo de Jesucristo. Pero ¿en qué nosotros debemos de contribuir? ¿Verdad? A que nosotros, hermanos, como esa congregación o como las congregaciones, ¿verdad?, que se forman en cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación, se están formando congregaciones. Hermanos, la congregación en donde estoy yo, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser que esa congregación donde yo estoy en este momento, ya sea de un templo pequeño, de un templo grande, de un templo humilde, un templo hermoso, cómo debo de contribuir yo para que esa congregación, ese cuerpo de Cristo permanezca? ¿De qué manera yo debo de tener mi contribución para que esto crezca, para que se edifique, hermanos, para que haya un crecimiento, una madurez, y que esa iglesia pueda tener frutos dignos, hermanos, para presentárselos cuando llegue el Maestro? ¿De qué manera yo, hermanos, debo de contribuir para que esto suceda? Y para que yo pueda, hermanos, yo velar por esto, para que la iglesia pueda tener, hermanos, no tan solo una cuestión de unos cuantos, sino que la iglesia alcance a muchos, alcance pueblos enteros, alcance ciudades, alcance naciones enteras. Pero ¿de qué manera yo hoy, hermanos, puedo contribuir a ese cuerpo que es del Señor, a ese cuerpo que Él es el capitán, hermanos,
que lo lleva por donde Él quiere, porque por eso nosotros somos siervos y discípulos. Porque un discípulo sigue a su Señor. Donde pisa a su Señor, la iglesia debe de pisar. El siervo, el discípulo, hermanos, el convertido, enseñarle a los recién convertidos que pisar donde pisa Jesucristo, hermanos, nos va a llevar a vida eterna. Y como cuerpo de Cristo debemos a contribuir nosotros, hermanos, como congregación y todas las congregaciones, hermanos, para que esto permanezca. Porque nosotros tenemos la responsabilidad, mis hermanos, de que la iglesia permanezca. Esa responsabilidad nos la dio Jesucristo cuando Él estuvo con sus discípulos, ¿verdad? Y todas las enseñanzas que Él en 3 años y medio, hermanos, tuvo, hermanos, con sus discípulos. Alguna vez el Señor se decepcionó, les dijo hombres de poca fe, ¿verdad? Los regañó, los disciplinó, hermanos, pero siempre todo fue con un amor para que ellos pudieran entender como hombres dentro de sus debilidades, dentro de esos aún pecados que tenían, de esas incredulidades. Porque muchas veces también el Señor les dijo a sus discípulos, hombres incrédulos, hombres de poca fe. Y cuando habla de poca fe, el Señor no está hablando que tienen una poquita de fe, significa que no han alcanzado, hermanos, el nivel para tener una fe verdadera. Ahí está este hombre que se llamó Tomás, que hasta que no vio sus heridas del Señor en sus manos, en el costado, hermanos, él no creyó y se arrodilló y le dijo, mi Señor y mi Dios. Y el Señor Jesucristo le dijo, tú creíste porque me viste. Más bienaventurados son aquellos, ¿verdad?, que van a creer pero no viéndome, o que no me vieron pero van a creer. Y con el tiempo nosotros tenemos estas bienaventuranzas hoy como el cuerpo de nuestro Señor. Para que suceda esto, hermanos, yo tengo que velar para, ya nací, ya crecí, ya me estoy nutriendo de la palabra de Dios, ya maduré. Pero a partir de allí, ¿qué es lo que cuál debe ser mi contribución para que la iglesia donde yo estoy permanezca? Y no tan solo, hermanos, no tan solo crezca en número, sino crezca en conocimiento de la palabra de Dios, y crezca, hermanos, y que sean poderosos espiritualmente. ¿Cuál debe ser mi contribución? Ya nací, ya crecí espiritualmente, ya me estoy nutriendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Cada vez ya maduré. ¿Qué paso a continuación sigue después de la madurez? Tengo que dar fruto. Tengo que dar fruto. Romanos capítulo 12, hermanos, es una carta hermosa, es una parte de la carta hermosa de Romanos, en la cual se encuentra la vivencia de la iglesia, dentro de lo que nosotros tenemos como deberes cristianos. Romanos 12 es una enseñanza completa de cómo podemos edificar a nuestra iglesia o el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo yo debo de contribuir? Si usted nunca ha tomado la situación de leer Romanos capítulo 12 y usted quiere conocer qué es realmente, cómo debe ser su vida en su iglesia, en su congregación, yo lo invito, hermanos, a que repase y vuelva a repasar Romanos 12, que lo disfrute, pero que usted vea, hermanos, a través de esto, cómo nosotros, hermanos, a través de las misericordias de Dios, podemos hacer una iglesia fuerte, una iglesia poderosa en espíritu, una iglesia, hermanos, que tenga un propósito de vida, porque la iglesia debe ser una iglesia viva. Una iglesia, hermanos, que palpite. Una iglesia, hermanos, ¿verdad?, que no se siente en una banca nada más, y que todo un tiempo y todo un año permanezca en una banca dentro del templo aprendiendo y aprendiendo, porque eso es parte de nuestra vivencia, pero no lo es todo. De ahí, cuando nosotros maduramos, tenemos que dar fruto para que la iglesia permanezca. Esta enseñanza de edificar la iglesia y el cuerpo de Cristo, y que la iglesia no sea destruida, hermanos, Romanos capítulo 12, que no se lo voy a leer,
porque son 21 capítulos, pero sí le puedo hacer un resumen de lo que usted va a encontrar dentro de nuestras responsabilidades como hijos de Dios y cómo nosotros, hermanos, podemos llegar a hacer una iglesia fortalecida en el Señor, poderosa en el Señor, en el Espíritu Santo, al impulso del Espíritu Santo, pero también una iglesia que permanezca, una iglesia permanente para vida eterna. Romanos nos habla entonces, hermanos, en el amor de Cristo, en la misericordia de nuestro Dios, que nosotros debemos de dar amor, así como nos los ha dado por las misericordias, el amor que hemos recibido de Él. Nos habla de la bondad, nos habla de la paciencia, nos habla de la comunión, nos habla del compartimiento que nosotros debemos de tener hacia los demás. Nos habla, hermanos, también el bendecir aún a nuestros enemigos. Y nos habla también, hermanos, ¿verdad?, del perdón, hermanos, que debemos de tener dentro de nuestra iglesia. Y a través de eso, que nosotros debemos amarnos unos a otros, hermanos, perdonarnos, ¿verdad?, unos a otros, tener honra unos con otros. Y a través, hermanos, de tener una esperanza gozosa, podamos nosotros permanecer sufridos en la tribulación, pero también, hermanos, compartiendo las necesidades tanto para mí, hermanos, como de mí para toda la iglesia. Podamos entender esto. Entonces Romanos 12 hermanos, es una lectura completa para usted y para mí, para los predicadores, para los ministros, para los pastores, para los evangelistas, para todos aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, la congregación entera. Hermanos, es una materia, hermanos, muy importante. Las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Señor desde Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, 8, son las enseñanzas de vida que todos nosotros debemos de tener, ¿verdad? Pero a través de esto, nosotros, hermanos, debemos de tener la encomienda de edificar nuestra iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo como pastor para edificar a mi iglesia? Porque quiero decirle, mis hermanos, que no tan solo por tener un título de pastor o una jerarquía, perdón, de pastor, yo ya no tengo que hacer nada en la iglesia. Es cuando más nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer, porque tenemos que ver por todas las secciones de la iglesia, por todos los ministerios, por todos los departamentos, para que todos, hermanos, estén edificando la iglesia, para que cada persona de la iglesia, hermanos, esté motivada para poder, hermanos, contribuir a que esa iglesia viva, que sea una iglesia viva o no una iglesia muerta, que sea una iglesia, hermanos, que se levante, hermanos, de donde esté. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, el apóstol Pablo: levántate tú que duermes y te alumbrará el Cristo. Levántate tú que duermes y te alumbrará el Señor. Y a través de eso nosotros podamos entender que en nosotros el amor, la bondad, la paciencia, la comunión, hermanos, el deseo de compartir, el perdón, el beneficio, la bendición, el beneficio, hermanos, de toda la iglesia se va a cumplir tanto en mí como en ustedes. Pongámonos a pensar hoy. Yo quiero hacer una reflexión directa, hermanos, directo con ustedes como iglesia, y a todos, hermanos, desde los pastores, líderes, obreros, misioneros, predicadores, hermanos, ministros, diáconos, todos ellos, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos nosotros? ¿Cómo estamos contribuyendo para que nuestra iglesia sea una iglesia, hermanos, que no se termine, una iglesia que no fracase, una iglesia que no esté como un monumento y un elefante blanco, un templo hermoso, hermanos, pero no hay frutos del Espíritu Santo, hermanos, dentro de esta iglesia? Entonces nosotros en Romanos 12, yo les invito que nos quede de tarea para que nosotros podamos, hermanos, tener realmente, toda la Biblia tiene una enseñanza, pero hay partes específicas donde sí toca las fibras del corazón, donde sí te va a decir realmente, si tú no estás haciendo algo, te va a marcar esto en tu mente y en tu corazón para que tú te levantes realmente a edificar a tu iglesia. Hoy, mis hermanos,
En mi iglesia yo debo de reír, debo de llorar, debo de ser exhortado, debo de ser discipulado, debo ser exaltado, debo de dar, hermanos, testimonios de victoria. Pero también llega el momento en que nosotros tenemos que llorar dentro de nuestra iglesia por tantas situaciones que vienen a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestra misma iglesia, a nuestra misma iglesia. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer todo esto, vivir la vivencia dentro de nuestra iglesia. Hermanos, tiene que ser para glorificar, hermanos, y darle la exaltación a nuestro Dios, mis hermanos, pero también darle gracias a Dios porque Él me tomó en cuenta para que yo fuera parte de esta salvación y fuera parte también, mis hermanos, de esta iglesia que tiene que permanecer por toda la eternidad. Allá nos vamos a ver algún día. Allá cuando estemos, hermanos, en la presencia del Padre y en la presencia de su amado Hijo, hermanos, vamos a alabar eternamente, hermanos, sus nombres. Yo siempre he dicho, mis hermanos, siempre he dicho que la vida eterna es un gran premio, pero más que la vida eterna, el mejor premio de todos va a ser, hermanos, ver el rostro de nuestro Dios y de aquel que dio su vida por nosotros. Yo no sé si usted lo cree, pero yo me veo allá como iglesia, hermanos. ¿Sí? Tengo 46 años en la iglesia y todavía quiero más de Jesucristo. Me ha cansado el evangelio, me ha cansado de ser discípulo, me ha cansado el cada sábado estar alabando a nuestro Dios. No, al contrario, espero, hermanos, siempre edificar la iglesia a través de mi presencia, a través de mi contribución como obrero del Señor. Pero también animo a otros a que también, hermanos, nos levantemos juntos y podamos, hermanos, edificar ese cuerpo de Jesucristo cada día, cada ladrillo que pongamos y entendamos. Hoy, hermanos, tú tienes el poder, Dios te ha dado el poder para edificar la iglesia de Dios. De ti depende que la iglesia se destruya o la iglesia se edifique para gloria y honra de nuestro Padre. Y de ti, de nosotros depende, hermanos, que esto, hermanos, ¿verdad? La iglesia contribuya al reino de Dios, al reino de nuestro Padre. Algún día Él nos va a pedir cuentas y algún día esas cuentas, hermanos, ¿verdad? Que nosotros podamos decirle como aquellos, ¿verdad? Ya con esto termino. Como aquellos hombres que se acercaron y le dijeron: Señor, ¿verdad? Me diste este talento y te entrego 10 de los 5, te entrego 6 de los 3, o te entrego 1 de los 1, pero no enterrar el talento, porque el que entierra el talento, mis hermanos, no edifica a la iglesia de Dios. Somos de la iglesia de Dios, somos, hermanos, parte, hermanos, del reino de Cristo. Hoy estamos viviendo el reino de gracia. Algún día viviremos en el reino eterno, el reino milenial, y algún día, hermanos, con nuestro Dios eterno, hermanos, cuando Cristo entregue todas las cosas las pongas delante del Padre, estaremos en el reino eternal. Pero hoy a nosotros nos toca, mis hermanos, dar, hermanos, eso todo de nuestra mente y de nuestro corazón. No tan solo, hermanos, hay que diezmar el dinero, hay que diezmar el esfuerzo, hay que diezmar la presencia, hay que diezmar el trabajo, hay que diezmar, hermanos, ¿verdad? Las enseñanzas. Cuando usted lleva una enseñanza, está diezmando, ¿verdad? Lo que usted conoció, no tal vez no el 100%, pero sí un 10% hacia la gente, hermanos, para que esa gente pueda venir y estar con nosotros también. Edificar la iglesia no es fácil, es más fácil destruirla. Cuando dejamos entrar cosas a nuestra iglesia desagradables delante de Dios, la iglesia se destruye. Pero cuando la iglesia, hermanos, abre las puertas a la bondad, al perdón, al amor, a la bendición, hermanos, al trabajo hacia nuestro Dios, ¿verdad? A honrar el nombre de Dios, la iglesia, hermanos, es una iglesia hermosa, viviente. Es la iglesia del Dios vivo, en la cual nosotros debemos de nosotros, hermanos, estar completamente, hermanos, llenos de ese orgullo de pertenecer a ella. Hoy, mis hermanos, quiero, ¿verdad?, a través de esto, de este tema, darles, hermanos, la exhortación, pero también la motivación que nosotros, hermanos, tenemos en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestras manos, en nuestros pies, ¿verdad? Tenemos el poder
del Espíritu Santo. Y a través de ese poder, hermanos, hacer que nuestra iglesia sea una iglesia hermosa. No importa que sean 7 o no importa que sean 300. La iglesia tiene que seguir adelante, no tan solo en gente, sino a través del Espíritu, hermanos. La iglesia tiene que ser poderosa para honra y gloria del que nos dio su nombre, porque somos iglesia de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Paso ustedes. Gloria a Dios, hermanos. Después de haber escuchado esta palabra, este mensaje, hermanos, en esta tarde, vamos así a seguir las recomendaciones, hermanos, de que hagamos llegar nuestros diezmos y ofrendas a nuestros tesoreros locales, hermanos. Y vamos así a orar por las ofrendas, diezmos y misa. Le pido que cierren sus ojos y cuiden su rostro. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado hasta este día, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad hasta este día, Padre. Bendice a mis hermanos que no tienen trabajo, abre las puertas para que puedan tener uno, Señor, que les puedas conceder un trabajo que sea de bendición, Padre, que ellos puedan tener sustento económico, Señor, a través de ese trabajo, que tú les proveas, Señor. Padre, ponemos toda necesidad, toda crisis, Padre, en tus manos, Señor, y a los que nos han dado trabajo te damos gracias. Bendice a nuestros compañeros y jefes de trabajo, Padre. Te entregamos en señal de obediencia, de adoración, Padre, de gratitud, nuestras ofrendas y nuestras primicias a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a recibir en esta última oración, hermanos, de clausura, a nuestro hermano diácono Fernando Valera, hermanos, que nos va a despedir en oración. Esperamos que este servicio haya sido de edificación y de bendición, que el Señor nos llene de su presencia, de su Espíritu sobre todas las cosas. Yo les bendiga, hermanos, y paz a vosotros. Amada iglesia, vamos a concluir, mis hermanos, nuestro servicio, pero no sin antes hacerle la amable invitación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que el próximo sábado, mis hermanos, ¿verdad? Próximo culto, estemos reunidos otra vez, ¿verdad? Mientras todo esto está aconteciendo en el mundo, la iglesia tiene que reunirse. Tenemos que estar unidos. Tal vez estemos separados un tiempo, pero no estamos desunidos. Estamos unidos en Jesucristo. Y la invitación es que para el próximo culto, hermanos, nos veamos, ¿verdad? Y nos sintamos, no tan solo que yo estoy enfrente de una pantalla, sino que estamos unidos en el Señor Jesucristo. Y a través de esto, hermanos, poder seguir alabando y escuchando la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para clausurar nuestro servicio. Yo los invito a que cierren sus ojos, que se pongan de pie y que allí donde está en su lugar podamos todos unidos, hermanos, clamar a nuestro Padre. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre. Tuya es la gloria, la honra, la magnificencia, la adoración y la exaltación, la eternidad del imperio, Señor. Y nosotros no podemos darte eso, Señor, porque eso es tuyo. Solamente podemos decirte gracias, Señor. Gracias, Dios, por hacernos partes de ti, por hacernos partes, Dios bendito, de esta iglesia. Y ahora, Señor, nos sentimos contentos, nos sentimos felices de que tú seas nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, y que Dios santo, de nuestro corazón y de nuestra mente sale la alabanza para ti, nuestra gratitud. Esperamos que tú bendigas, Señor, a tu iglesia, y que hoy, Padre Celestial, tu iglesia sea edificada, que haya sido edificada, Padre, a través de los cantos de este culto, Señor, dirigido a ti, Señor, hecho para ti, Padre bendito, pero también a través de tu palabra, Señor santo. Danos, Señor, el poder de tu Espíritu. Impúlsanos a través del poder de tu Espíritu para que tu iglesia sea una iglesia viva, Señor, que podamos, Señor, algún día estar contigo y darte cuentas buenas. Bendice a toda tu congregación, Señor, y te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de nuestro Padre y la participación, gracia y consuelo de su Santo Espíritu, amada iglesia, nos acompaña a todos. Así sea. Amén.